mensaje crea impacto y transforma la historia. 730 días luchando por llevar las gestas heroicas a todo rincón donde El Salvador está presente y que harán de nuestro país una tierra de libertad. Canadá, Estados Unidos, Europa y Australia. Bastiones en la batalla mediática. El Salvador, nuestro destino, nuestra raíz, nuestra razón de existir. Frente Intercontinental, 2 años siendo la voz del FMLN en la comunidad de salvadoreños en el exterior. Este es el Frente Intercontinental del FMLN y canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático y puente de solidaridad internacional con el pueblo salvadoreño. Enviamos un fraternal saludo a toda la militancia del FMLN en el exterior, así como al interior de nuestro querido país, a todos los colectivos del Frente Intercontinental del FMLN en El Salvador, Canadá, los Estados Unidos, Europa y Australia. También un fraternal saludo a todas y todos los salvadoreños en el exterior y a todas y todos los que nos siguen y comparten nuestras transmisiones en cualquier parte del mundo. Comenzamos. Muy bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de la utopía revolucionaria del Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior. Mi nombre es Alonso Acosta, del Colectivo Digital de Europa, y en esta ocasión voy a estar conversando con un gran camarada del otro lado del charco, como decimos, del Atlántico. Estamos hablando del compañero Félix Ranchero. Bueno, Félix Grande, más conocido como Félix Ranchero, que es recientemente nombrado coordinador adjunto del Frente Intercontinental del FMLN, el canal oficial de la militancia en el exterior. Y vamos a estar hablando justamente del reto que tiene en esta nueva misión para seguir cumpliendo con el eslogan de nuestro Frente Intercontinental del FMLN, rompiendo el cerco mediático y puente de la solidaridad internacional con el pueblo salvadoreño. Así que para eso le vamos a dar la bienvenida, que se presente Félix, quién es Félix Ranchero, dónde reside y bueno, de dónde son sus orígenes, de dónde salió pues, o sea, es un salvadoreño sabemos, pero ya tiene sus ratos de estar en Canadá. Así que bueno, pero que sea él quien nos cuente. Antes quizás decir, camarada Félix, de que este programa está siendo transmitido por Radio Latinoamericano y también va a ser transmitido por Vivencias Musicales y va a ser colocado en la plataforma de YouTube para los seguidores de esa plataforma. Así que un gran saludo a toda nuestra militancia y a la audiencia que ya está conectando. Bienvenido, Félix. Gracias, estimado camarada Alonso. Créeme que es una de las cosas más difíciles que he encontrado en el transcurso de estos días, esta misión, es de hablar del mismo Félix Ranchero. Es una de las cosas que casi no acostumbro a hacer, a estar, hablar de mí. Es, como tú lo sabes, difícil muchas veces hablar de uno mismo. Por lo tanto, me ha tocado revolverme todos el interior de mí mismo. Y te voy a empezar diciendo que Félix Ranchero, o el Félix Grande que tú mencionas, que ya no sé quién soy,
No Es el sos de aquí ni individuo, sos de allá, decía. Bueno, Facundo Cabral. es el individuo orgulloso de sus raíces. Y te cuento, vengo y soy originario del cantón Las Ánimas, lugar donde se encuentran los cuarteles generales del gran Taité, del gran líder Anastasio Aquino. Y voy a Ah, aprovechar en estos momentos para decirte el contexto geográfico donde se encuentra. Las Ánimas es un cantón de la jurisdicción de Santiago Nonualco en el departamento de La Paz, El Salvador. Y en Las Ánimas se encuentra la Casa Peña o la Casa Piedra. Esa Casa Peña o Casa Piedra que se le llama está en los límites de Las Ánimas con San Sebastián arriba. También ahí mismo se encuentra lo que todo mundo conoce como es la cueva del Indio Aquino, que está también en los límites del cantón Las Ánimas con el cantón Santa Cruz Loma, los tres pertenecientes a la jurisdicción de Santiago Nonualco. Y para continuar hablando de eso, solamente quiero recordarle a la audiencia, aquellos que escuchan y van a ver este programa, que Anastasio Aquino nace un 16 de abril de 1792 y muere en San Vicente un 24 de julio de 1833. Él, como es conocido, es un líder indígena salvadoreño que encabezó la insurrección de los nonualcos, como se le conoce, por la historia, una historia que hasta cierto punto tergiversada por el blanco, por el colonialista. Y quiero ir a donde el señor Diego García de Palacio dice que allá cuando llegan los conquistadores, cuando llega la colonización, él escribe allá por 1576. Los nonualcos ya eran famosos por la rica producción de cacao que igualaba o superaba a los izalcos. Eso escribió Diego García de Palacios en 1576. Ahora regreso a mi época, en donde voy a recordar, y estoy recordando de dónde vengo, por eso dije al principio que me ha costado revolver mis orígenes. Y voy a ir exactamente a donde está mi abuela. Mi abuela, una oriunda de las comunidades nonualcas, de alrededor de la parte norte de Santiago Nonualco. Para ser más exactos, la Caja de Agua, en donde está entre la calle que divide, que va hacia San Antonio arriba, Santa Cruz y Las Ánimas. Ahí es un triángulo. Y ahí existía hasta los años, hasta el siglo pasado, no sé si lo que se le llamó la Caja de Agua, donde llegaba todas las aguas que se recolectaba de la parte norte para distribuirla hacia el pueblo, a la ciudad de Santiago Nonualco. Mi abuela es de esa zona, por ahí nace. Cosa que hasta ahora yo pienso que la nueva juventud, estas nuevas generaciones conocerán inclusive muy poco de ese lugar, de esa caja de agua, y que ahí hay mucha historia, hay mucho que descubrir en esa zona. Y lamentablemente yo vengo, bueno, mejor dicho, retracto lo dicho, orgullosamente vengo de ese pueblo, de esa comunidad, de donde los criollos se apoderaron después de la conquista de las tierras ejidales, que eran de esos pueblos náhuatl, específicamente de los pueblos nonualcos.
esa miseria que creó al obtener, al robarse esas tierras ejidales a esos pueblos. Y es donde empieza la acumulación de riqueza, o ya está la acumulación de riqueza en pocas manos, por lo que era en ese entonces y continúa siendo la oligarquía hasta el periodo de la guerra en los 80. Esa oligarquía fue la que inventó las leyes con las que hemos venido viviendo hasta ahora en el pueblo salvadoreño. Y estoy dando este marco de referencia porque me preguntaste quién es Félix Ranchero. Y muchos se preguntarán por qué defiendo muchas de las causas o la causa de la justicia y de la humanidad. Hay un artículo que me pareció bien importante e interesante que apareció el 17 de abril del 2019 en una revista digital que se llama Comunica, en donde las organizaciones de los pueblos indígenas de El Salvador normalmente celebran el 13 y 14 de abril una vigilia ceremonial para conmemorar el nacimiento del indígena en la zona de los Nonualcos, y refiriéndose específicamente a Anastasio Aquino. Y este artículo del que señalo vergonzosamente, la alcaldesa de ese año en Santiago Nonualco prohibió cualquier tipo de ceremonias que se hicieran por parte de las comunidades indígenas para conmemorar ese gran líder y esos grandes pueblos. Ese es Félix Ranchero, ese es el del quien ustedes conocen en el micrófono, conocen en estas áreas, en Ontario, ahora, como tú lo dices, con una nueva responsabilidad que es un reto. Adelante, Gracias, no, adelante. gracias Félix. Mira, raíces muy profundas. Bueno, venir de las tierras de Anastasio Aquino no es cosa sencilla, eso es un peso histórico. Pero bueno, no me dijiste cuándo llegaste a Canadá, pero quisiera, porque tiene que ver, eh, tú, bueno, tú has estado muy involucrado, por supuesto, tienes una gran trayectoria política y me pregunto si tiene que ver también con ese contexto histórico, si es que lo conocías, te llamó a la conciencia, a organizarte por el pasado, o simplemente fue una casualidad, o sea, no casualidad, pero nosotros cuando estábamos pequeños estábamos viviendo también momentos de efervescencia revolucionaria en El Salvador y nuestras generaciones les tocó involucrarse de una u otra manera y prácticamente nos arrastró ese fenómeno. Pero ¿tenías tú conciencia de ese pasado histórico del pueblo nonualco, bueno, nuestro general de las armas libertadoras, Anastasio Aquino, honor y gloria a ese pueblo, honor y gloria a Anastasio Aquino, que, bueno, también el FMLN reivindicó su nombre y le dio a un frente de guerra a Anastasio Aquino, el nombre. ¿Tiene algo que ver Bueno, de eso? sí, mira, antes de contestarte sobre eso, voy a decirte que yo estoy aquí en Canadá, en Ontario, voy a decir a los principios de los 90, en diferentes ciudades, hasta ahora, ¿no? Desde que me incorporo al Frente Intercontinental, radico en el área de Toronto. Eso para la ubicación actual. Ahora, sobre mi trayectoria, esta es una utopía revolucionaria en la que estamos hablando, ¿no? Así se llama este programa. Y para mí quizás nunca fue una utopía, nunca fue algo no intocable. Para mí siempre fue algo real.
porque desde niño, primero tuve la oportunidad de estar en la Casa Peña o en la Casa Piedra. Tuve la oportunidad de viajar y jugar encima de esas lomas donde está la cueva del Indio Aquino, como muchos de mi generación y del lugar. ¿Eso qué significa? Significa que mi acercamiento político es de tipo umbilical, porque viniendo de esas condiciones, conociendo, viviéndola, tú no conoces otra cosa. No puedes saber leer, no puedes saber escribir, pero la vives, y la vives con experiencia. Y eso te marca desde niño y empiezas a preguntarte, ¿por qué la pobreza? ¿Por qué ves pobreza a tu alrededor? Esa, no sé si llamarle contexto político, incorporación política, o ya es el destino, naces ahí para resistir esa cruenta desigualdad social. Porque los pueblos náhuatl, los pueblos nonualcos, están ahí todavía sometidos a esa bota de la miseria. Las ánimas, hasta ahora, estos años, es uno de los lugares más comprometidos en las luchas. De las ánimas salieron cientos y cientos de hombres y mujeres que se incorporaron a esa lucha revolucionaria en la guerra, en las luchas sindicales, en el magisterio. De ahí han salido grandes profesionales, de ahí han salido grandes intelectuales, de ahí han salido grandes líderes del pueblo salvadoreño. Entonces, mi trayectoria, como lo decía anteriormente, es umbilical. Nací, como ya lo dije, en la cuna de los cuarteles de Anastasio Aquino. Las luchas y la resistencia a la crueldad y lo inhumano ha estado ahí, ha estado en mí. Por lo tanto, me he conectado en cada momento, en cada circunstancia, a la base, a mi pueblo, a las comunidades, a sus alegrías, tristezas y sus luchas. Por lo tanto, en esa trayectoria política es constante desde mi niñez. Y digo, es constante porque acompañando a mi padre en los diferentes momentos de su activismo comunitario, campesino y político, he estado ahí inmerso. Mi juventud estuvo conectada a aquellas luchas sociales junto a los sectores estudiantiles de secundaria en los finales de los 70. Pude caminar aquellas veredas junto a variadas comunidades que huían de la represión gubernamental, del gobierno, antes y durante la guerra. Asistir a esos pueblos desplazados por la guerra en la zona de la capital y sus alrededores, hasta que al final de los 80 la familia se mueve a Canadá. Ya era imposible. Bueno, quizás no imposible, porque mucha gente se quedó y lo hicieron y continúan luchando allá adentro, ¿no? Pero ese es como te dijera, en grosso modo, esa incorporación política, esa inclinación política, ese activar político, ese activismo comunitario. Excelente. Fíjate que te iba a preguntar qué es lo que te motivaba a mantenerte activo en la política. Bueno, dando estas batallas ahora comunicacionales, porque esas son las trincheras de este tiempo.
pero prácticamente ya me lo respondiste, así que no vamos a perder tiempo en eso porque sé que sos un luchador social y que estás comprometido con las luchas de nuestro pueblo. Y Pero, que, pero Alonso, dime. gracias por traer ese punto, porque me gustaría a mí definir que la política es el conjunto de actividades que se asocian con la toma de decisiones en grupo u otras formas de relaciones de poder entre individuos, como la distribución de los recursos, los estatus. Política es el arte, doctrina, práctica, referente a la gobernanza de los estados, en donde se promueve la participación ciudadana porque posee la capacidad de distribuir y ejecutar el poder según sea necesario para garantizar el bien común de la sociedad. Ahora, bajo ese concepto, y ahora tú me preguntas por qué continúo en la política, por qué tomo esa decisión de romper el cerco mediático. Bajo ese concepto, no veo esas prácticas en la actualidad en El Salvador y en toda nuestra América Latina. Eso es lo que me motiva a continuar porque hay conceptos, hay un frame, hay un marco de referencia de lo que es la política, que es el bienestar, el trabajo para el bienestar de la sociedad. Ahí te lo dejo. No, es correcto. No, yo, bueno, no te iba a preguntar eso porque sé que estás completamente convencido de tu misión histórica, que tenés claros los conceptos políticos. Bueno, ya te conozco desde hace algún rato y he podido hacer esa apreciación que tienes una base muy fuerte, digamos, de formación política y entiendes muy bien los conceptos de qué es lo que debe ser la política, precisamente, que es el arte de administrar los bienes y servicios públicos para el bien de la comunidad. O sea, eso es así. Lamentablemente, para muchos la política se ha convertido en una profesión, se ha convertido en un modus vivendi, como se dice, una forma de vivir, se ha convertido en muchos, incluso hasta un negocio. O sea, negocio que no les importa la misión sagrada que tiene la política, porque política viene justamente de polis, de ciudad. O sea, es un término griego, pero es la administración de los bienes públicos de la ciudad. Entonces, por lo tanto, incluso Platón decía que para ser gobernante había que ser filósofo. O sea, los filósofos tenían que ser los gobernantes porque los filósofos eran los que tenían el conocimiento de cómo administrar con justicia los bienes y servicios de la sociedad. Bueno, pero a mí me gustaría, precisamente porque, digamos, tomando en cuenta, tú tienes un pasado que, bueno, poquito lo conozco porque hemos chocado por ahí en algunos... en algunas anécdotas, bueno, tú estabas leyendo ahí unos garabatos que yo escribí y ponía algunas fotos históricas de WhatsApp y tú me decías, ¿dónde conseguiste esas fotos? Bueno, que eran fotos tuyas, pues. Y a mí me alegró muchísimo saber que anduvimos pateando los mismos caminos, anduvimos viviendo las mismas peripecias. Y los que anduvimos en los frentes de guerra sabemos que para nosotros el compañerismo, la camaradería, la hermandad, la lealtad es fundamental para poder sobrevivir a a esa adversidad que se impone, pues. Entonces, pero después de haber pasado eso, a muchos prácticamente quedaron, como decimos nosotros, curados, ya no quieren saber nada más de eso porque no adquirieron conciencia social y mucho menos conciencia de clase, que estamos enfrentados a un enemigo que ve a los pobres como una fuente de riqueza con su sudor y su sangre. Entonces, pero para los que adquirimos un poquito conciencia social y conciencia de clase, y lo hemos ido como, o quizás lo adquirimos después a través de un poco la lectura, de entender los conceptos políticos, nos mantenemos y difícilmente traicionaríamos esta misión histórica porque ya pasó bastante tiempo y le hemos demostrado en la práctica que somos indoblegables, pues, o sea, somos incorruptibles. Aquí estamos un poco apartados, por así decirlo, de todo ese conglomerado de politiqueros que andan viendo qué consiguen la ganga y nosotros nos mantenemos aquí firmes
ahora tratando de dar esta batalla para romper el cerco mediático, para llevarle información a nuestro pueblo para que vea la realidad, haciendo también un trabajo territorial, y esto se está viendo con preocupación. Pero bueno, después de tu experiencia, a mí me gustaría incluso conocer un poco cuándo fue que te incorporaste a la guerra, porque esto fue, y esto, digamos, quitándole cualquier, como dijéramos, prejuicios y cualquier caracterización, pues, o sea, fue una realidad que vivimos. ¿Cuándo fue que te incorporaste y cómo y dónde? Porque me gustaría conocer un poquito esa trayectoria también, Félix. Mira, como dije, es constante. El haber vivido esos momentos de persecución a nuestra comunidad específicamente, a partir de los años 68, cuando se da la huelga, la gran huelga de Andes, 21 de junio, yo apenas era un niño. Y y la comunidad estaba organizada en cooperativa. Y cuando esa gran huelga, recuerdo que hubo una concentración de maestros en la plaza de Santiago Nonualco. Y la huelga continuó y esa cooperativa lo que hicieron fue elaborar comida, tamales, para los que estaban en huelga, que eran los maestros. Y el resultado de eso fue, posteriormente, pocos días después, no, durante la huelga todavía, estaba la huelga, fueron capturados, si mal no recuerdo, 14 miembros de la comunidad. Entre ellos, mi padre y uno de mis tíos. Por lo tanto, yo no puedo ponerle una fecha específica a esa lucha, a esa resistencia, a la guerra. La guerra solamente fue la continuación de la defensa de la comunidad. Gracias, Félix. Escuché decir a un camarada un día de estos, la guerra no la inventó el FMLN. La guerra fue impuesta. Y yo solo me quedé pensando y tuve que hacer otra pausa en mi historia, porque es cierto. Ninguno de esos combatientes, de esa gente que estuvo en los frentes, nace por guerrerista. Nace porque tenía que defender a su familia y a sus comunidades. Eso me doy cuenta ya en el trayecto y en la experiencia que he vivido. Pero los años 77, 79 fueron años de cruda persecución, de matanzas. Y es ahí donde de repente te das cuenta que han suicidado, han matado a personas que tú conoces y que el resto se ha desparcido por otros lados. Y encontrarlos, saber dónde están, era una misión. Entonces es ahí donde poco a poco tú te vas
mezclando con el pueblo, con la comunidad, y tú acompañas a ese pueblo, porque no puede ser diferente. Así yo resumiría mi participación en el periodo de la guerra. Muchas gracias, Félix. Realmente lamento lo de tu padre, tu familia. Yo creo que no hay compañero y compañera que esté dentro del FMLN, de los veteranos y veteranas, lisiados y lisiadas, que no tengan un pasado cruel, digamos, de asesinatos de sus familiares, persecución. Eso explica por qué nosotros nos mantenemos firmes, porque sabemos que el enemigo de clase no perdona a la clase trabajadora que se emancipa, o sea, que se rebela, pues, que toma conciencia de clase y sabe de que la única manera de liberarse de las cadenas es haciendo una revolución. Y te digo, me siento verdaderamente orgulloso, camarada Félix, que hayas asumido esta responsabilidad de coordinador adjunto del Frente Intercontinental del FMLN, porque es una garantía tener cuadros como la calidad de tu persona, que tienen esa trayectoria, que tienen marcada su vida, bueno, desde los orígenes, cuando nos estabas hablando de la cueva del indio Aquino, bueno, ya ahí hay prácticamente un deber moral de seguir acompañando las luchas de nuestro pueblo por su liberación, primeramente por la resistencia contra los invasores que usurparon sus tierras, les arrebataron su identidad y ahora siguen defendiéndose para no morirse de hambre porque siguen siendo atropellados. Esas son las razones nuestras, son las razones de nuestro Frente Intercontinental del FMLN, seguir acompañando las luchas populares revolucionarias y que nadie se equivoque que nosotros estamos apoyando un proyecto electorero. No, estamos apoyando procesos electorales que son procesos democráticos, sí, pero eso no es la única bandera. Nosotros estamos abrazando todas las formas de lucha. Y quisiera, bueno, entrar un poquito ya en eso porque el tiempo va pasando y este conversatorio me encanta porque pocas veces tenemos a nuestros propios compañeros acá, hablar, conocerlos, para que también nuestra audiencia se vaya dando cuenta de la calidad de compañeros y compañeras que tenemos en este concepto del Frente Intercontinental. Voy a tratar de tener también la próxima semana, aprovecho para anunciarlo, a la camarada Lenina Tejada, que es la primera responsable operativa en El Salvador, para que también nos hable un poco del contexto de, bueno, sus orígenes, su trayectoria, porque es una compañera que tiene también un alto nivel de formación política, tiene una gran trayectoria ya, porque la fue creando también con su padre. Bueno, pero espero que me pueda acompañar el próximo jueves en este programa, porque la utopía revolucionaria es justamente eso, construir lo que no está construido todavía, romper con todas las cadenas de dominación, cambiar todo lo que debe ser cambiado como nos lo mandató el comandante Fidel Castro Ruz y crear lo que no está creado, porque utopía es eso, algo que soñamos pero que todavía no está creado. Y la revolución es eso, no lo tenemos, estamos en un proceso, el sistema que queremos construir es un sistema socialista y para eso falta mucha lucha, Félix. Alonso, cuando hablaste utopía, definamos el concepto y como plan, como proyecto, como doctrina, como sistema, ideales que parecen muy difícil su realización. Es una representación imaginativa de una sociedad futura, de características favorecedoras del bien humano. Esa es la utopía como concepto general. Así Y por eso este programa Utopía Revolucionaria, porque creemos que es posible la emancipación de los pueblos. Buscamos su libertad en todos los sentidos. Una nueva forma de vivir en este planeta es posible. Romper con las cadenas que nos corroen el alma. Romper con el egoísmo. La unificación al FMLN es utópico, pero está en nuestras manos.
lograr tejer los hilos de la sociedad para la armonía, paz y soberanía en El Salvador. Por eso soy utópico y por eso me considero revolucionario, porque busco infligir en favor de la humanidad, infligir, hacer que las cosas cambien en todo momento para que el ser humano tenga dignidad. Y por eso buscamos romper el cerco mediático actual, tanto en El Salvador, porque hay mucho poder mediático, económico, y a nivel latinoamericano. Somos utópicos, porque sabemos que hay un gran capital detrás para mantener los grandes medios corporativos que están al servicio del mismo colonialismo y nos continúan blanqueando el cerebro constantemente. Y muchos no reconocemos ni nos damos cuenta, participamos porque nos vendemos en los medios de comunicación. Así yo podría resumir esta utopía revolucionaria del Frente Intercontinental, del FMLN. Gracias, Estimado camarada camarada. Félix. Bueno, mira, yo tenía una batería de preguntas acá porque me parecía de que las íbamos a necesitar, pero me doy cuenta de que no. Tú has recorrido, bueno, hay algo que sí me gustaría, o sea, saltándonos un montón de preguntas que te tenía ahí, pero me gustaría contextualizar un poco. Eh, este nuevo rol que tú asumes es una gran responsabilidad, como tú dices, eh, porque está diseñado justamente para acompañar las luchas de nuestro pueblo que han sido invisibilizadas y por eso han sido engañadas. Y ahora nosotros estamos rompiendo con esos mecanismos de dominación, de control, de engaño. Y, digamos, estamos viviendo una situación bastante complicada en El Salvador. Hay una persecución sistematizada a las comunidades. Aprovecho, Félix, para enviar un fraternal y revolucionario saludo a todas las comunidades organizadas en El Salvador, a los compañeros y compañeras de la Mesa Nacional de la Línea Férrea que están dando una gran batalla para que no los desalojen, que son alrededor de 70,000 familias que están amenazadas. Eso es un poco en cifras estadísticas, pero se calcula que pueden ser más, que podrían llegar a ser hasta unas 90,000 familias que están amenazadas de desalojo por el mal llamado Tren Pacífico, porque no tiene nada que ver el Tren Pacífico que pasaría por el litoral con todo lo que fueron las líneas férreas ya en el interior del país. Sin embargo, todas las líneas férreas, todos los que viven en esas zonas, están amenazados independientemente de que tengan títulos de propiedad o no. O sea, porque este gobierno parece que tiene un plan de infraestructura, seguramente que es parte de lo que sería el gran proyecto macro intercontinental también de lo que es la ruta de la seda, de crear infraestructuras en todo el mundo. Entonces no sería raro que tenga que ver con eso. No lo han dicho, nadie lo ha dicho, pero es de suponer, o sea, porque este proyecto de infraestructuras es mundial. Entonces, están verdaderamente amenazados y esto yo quiero encender las alarmas de la comunidad internacional que estén pendientes de estas comunidades porque este régimen está creando las condiciones para atropellarlas. En ese contexto, Félix, en ese contexto de violación a los derechos humanos, de atropello, de capturas arbitrarias como los compañeros de Santa Marta, lo que exigimos la inmediata libertad, el desalojo de las comunidades de Tasajera. ¿Cómo ves este reto que tú asumes ahora como coordinador adjunto para potenciar ese esfuerzo de romper el cerco mediático y tender los puentes de solidaridad internacional con nuestro pueblo y principalmente nuestro pueblo organizado, nuestras comunidades organizadas? Tú ya lo dijiste, Alonso, es un reto. Es un reto para la continuación de mi propia formación de aprendizaje, de ese aprendizaje diario y del quehacer diario de las comunidades en El Salvador. Porque no será fácil defender
y buscar desarrollar cada familia que está abajo de la línea de pobreza medida por las Naciones Unidas. O sea, desarrollar a esa gente, para mí aprender, conocer conceptos, conocer qué es lo que la comunidad vive, qué es el pueblo vive, cuáles son los proyectos de ese pueblo, cómo se va a organizar ese pueblo, qué va a hacer para encontrar su propia ruta, para hacer su propia vida comunitaria, familiar. Esos son los retos que me impone el hecho que los compañeros del Frente Intercontinental hayan dado el ok y digan, ok, Félix podría hacerlo. Para mí, a pesar de que es un reto, pero es parte de mi vida, parte de mi proceso antes de juntarme con la madre tierra y convertirme en energía en otros planos. Así lo veo yo. Exacto, como el eslogan que tiene, ¿cómo es que es el eslogan? Energía eterna. Energía infinita, energía eterna. Energía O sea, infinita, como la porque la energía no se energía crea ¿cómo es? ni se destruye, Ni se solo destruye, solo se transforma. solo se transforma. Félix, están llegando bastantes mensajes acá, te voy a leer algunos, vamos a ver si alcanzamos a leerlos. Dice Rodrigo Melara, un saludo al camarada Rodrigo Melara, que está desarrollando un círculo de estudio de estos programas de educación popular en Suecia con la militancia del FMLN. Dice, después les voy a escuchar porque en estos momentos estoy en una reunión virtual del Partido de Izquierda Sueco, un compañero muy activo también con la izquierda. Bueno, Yair Guevara dice, saludos Félix Ranchero desde Denver, Colorado. Saludos camarada Yair, allá en Denver. Isela Sánchez desde Uppsala, saludos para ustedes desde Uppsala, Suecia. Dice. Méndez dice, ese fondo del invitado sería bueno también para Alonso, ¿cómo se hará? Creo que es algo en Zoom que se logra poner, se lo he visto a Hugo también, muy interesante imagen. Sí, claro, gracias camarada Méndez. Decirle de que mi computadora no es tan buena como la de los compañeros, así que siempre que lo he intentado ni me veo, así que por esa es la razón por qué no la pongo. Pero algún día voy a conseguir un equipo mejor, así que le prometo, voy a trabajar extra para ver si lo conseguimos. Así que mis disculpas por no poder poner ese fondo que está bien bonito. Dice Andrea Lenina Tejada, saludos cordiales camaradas, felicidades por el programa, viva el pueblo salvadoreño. Bueno, ahí ya no me salió todo el texto, pero bueno, dice Mari Carmen Guevara, saludos compañeros, gracias Félix por todo lo que aportas al Frente Intercontinental del FMLN en Canadá. Saludos fraternos, camarada Lenina y Mari Carmen. Hugo García, saludos Petrarca, bueno, tú sabrás por qué te dices. Camarada Julio César Ralejeño, felicitación al camarada Félix por su nueva aventura dentro del Frente Intercontinental del FMLN. Le deseamos muchos éxitos. Bueno, los va a necesitar este hombre, esos éxitos. Andrea Lenina Tejada, estos conversatorios son un rescate de la memoria histórica del pueblo salvadoreño, nuestro proyecto popular. Le felicito. Escuchar a Félix me recuerda a mi papá. Sí, un gran luchador también, el compañero Humberto Tejadita. José Rodrigo García, saludos camaradas desde el Frente Intercontinental del FMLN. Que viva nuestro heroico FMLN. Dice Andrea Leña Tejada, vivan los veteranos y veteranas, hijos e hijas de excombatientes. Bueno, y también nuestras compañeras viudas y compañeros viudos de excombatientes, de veteranos, veteranas. Mari Carmen Guevara, excelente, Félix. Sí, estás haciendo un buen trabajo. Sí, lo conocemos. Andrea Lenina Tejada, felicitaciones, camaradas. Félix Claver Blanco, excelente programa, adelante con la difusión de la verdad. Bueno, estos eran algunos mensajes que han llegado ahí, comentarios. Félix, ya para ir, bueno, alguna reflexión sobre los mensajes, me gustaría escuchar, bueno, ¿qué opinas ahí de lo que están opinando? Te están deseando mucha suerte. Yo les agradezco a los que están comentando
a todos los compañeros del Frente Intercontinental. Pero voy más allá. Voy hacia las comunidades con las que he trabajado todos estos años aquí en Canadá, en Ontario. Creo que hemos tenido tantas cosas en común. Hemos hecho tantas cosas maravillosas en buscar desarrollar este pueblo latinoamericano que llega a este Canadá, por diferentes razones, con diferentes ideologías, con diferentes proyectos, pero todos aquí en Canadá somos inmigrantes, excepto los pueblos y naciones indígenas. De hecho, nosotros los latinoamericanos somos una población nueva. Con toda esa gente que he trabajado, yo les pediría que alcen la voz, porque hemos trabajado en diferentes festivales, en diferentes actividades de alegría. Pero un ejemplo tan importante en este momento es Perú. Aquellos amigos, compañeros, colegas que están en los medios de comunicación no pueden callarse, porque si se callan es temor ¿a qué? Cuando hay sangre derramada en los pueblos, no se puede callar, porque puede ser que mañana sea el de tu familia, el de tu hermano, y la injusticia no se puede callar. Ese es un llamado a la población en general con la que he trabajado todos estos años como medio de comunicación. A los compañeros del Frente Intercontinental, muchas gracias. Y yo no soy de aquellas personas que ordenan. Soy de aquellos que me encanta trabajar a la par de ustedes. Así ha sido y es como soy. Esperemos que cada quien dé lo mejor que Bueno, parece que se le congeló la imagen ahí al compañero Félix, pero en lo que regresa vamos a leer aquí un par de mensajes. Bueno, el mensaje que envió la compañera Lenina Tejada, que no alcancé a leer ahí porque estaba cortado, ese saludos cordiales, camaradas, felicidades por el programa. Viva el pueblo salvadoreño, vivan las comunidades organizadas, viva la solidaridad internacional, viva el FMLN, viva el Frente Intercontinental del FMLN. Muchas gracias, camarada. Elena Sorto dice, feliz día a todos, y Juanita Martínez de España, que viva el Frente Intercontinental del FMLN. Un saludo revolucionario, compañeros, que viva nuestro querido FMLN. Adelante, compa Félix y el compa Alonso Costa. Gracias, camaradas. Bueno, y aquí te están saludando también los que no te quieren, Félix. Bueno, les vamos a decir que gracias por la visita, pero que las puertas se cerró ya para ellos. Bueno, vamos a ir concluyendo, Félix, porque el tiempo pasa muy rápido, pero me gustaría dejarte ahí que nos hagas una pequeña reflexión. Y un saludo final para ya ir concluyendo. ¿Qué vislumbras en el escenario político que viene? Vienen unas elecciones completamente amañadas, en una plena violación a la Constitución. Se están creando unos escenarios bastante complicados. ¿Y cómo ves, bueno, este escenario que viene, el post-electoral? Porque, bueno, suponemos de que este régimen, al tener ya un gobierno, una dictadura consolidada, o sea, porque se va a reelegir, eso no cabe duda, en el sentido de que tiene todos los controles, tiene todo el poder, y en vez de utilizarlo en beneficio del pueblo, lo está utilizando para afianzar más su poder. Entonces, ¿cómo
nosotros estamos haciendo la lectura de que después de estas elecciones vendrá represión. O sea, y a mí me da mucho temor con las comunidades que están bajo amenaza. Pienso en las comunidades de la línea férrea, pienso en las comunidades de Santa Marta y toda nuestra militancia organizada también, y también a todos los que participamos durante el conflicto armado, que fue, digamos, fue una necesidad, fue una guerra necesaria, como dijo José Martí, para derrocar esa dictadura militar de 60 años y crear un espacio democrático, un espacio de paz. Pero ¿cómo crees tú que vendrá? ¿Cuáles serán los retos, tanto del pueblo en general como del FMLN, para enfrentar ese nuevo escenario que se presentará, tanto ahora que vienen las elecciones como después de las elecciones? Ya para ir cerrando una reflexión y ahí un mensaje final. Te digo, personalmente yo veo un futuro con medicina amarga, con más medicina amarga, hasta que el presente gobierno no sea reemplazado por un gobierno que responda a todo el pueblo salvadoreño y no solamente para las élites de poder. Yo veo a corto plazo el pueblo retomando esas luchas fuertes, porque cada día el régimen del señor presidente Bukele va apretando más y más en cada sector, y yo siempre he tomado muy en cuenta la tercera ley de Newton, que entre más apretas, más presión tienes de resistencia. Y es lo que va a continuar pasando, porque hasta ahora sigue desbaratando los puestos alrededor de el mercado Cuartel en San Salvador. ¿A dónde se va a ir a ubicar esa gente? ¿De qué van a vivir? Hasta ahora, hasta el día de ayer, vimos manifestaciones para que liberen a los presos inocentes en las calles. Y es el pueblo expresándose. Y así irá poco a poco el pueblo expresándose más y más. Ese es por el lado del pueblo. Por el lado del FMLN, yo veo un FMLN sólido, unido. Habrá que resolver cosas que no se han enfrentado hasta ahora en el interior del FMLN y que es necesario hacerlo. Pero en conclusión, habrá unidad. Habrá un FMLN capaz de conducir hacia la dignidad del pueblo salvadoreño, para que tenga lo que necesita para ser digno de ser humano, como es la vivienda, la educación, la medicina, la salud, etcétera, que es lo que hasta ahora se ha recortado y se está limitando y se va recortando más y más a nuestro pueblo. Recuerda que donde quiera que haga falta un pedazo de pan, habrán gritos desesperados, y el pueblo buscará, como el agua, como el río, su alternativa. Buscará esos lugares por donde colarse para lograr llegar a donde le corresponde y estar en armonía y estar en paz, que es la democracia que buscamos al final. Así lo veo, Alonso. Excelente, camarada Félix, un muy buen análisis, creo yo, de que, bueno, un poco parafraseando la tercera ley de Newton, de a más represión, más organización. Yo creo que eso es lo que va generando conciencia en nuestro pueblo, de que ya no hay tiempo para la cobardía, hay que armarse de valor, hay que organizarse, y nosotros como Frente Intercontinental del FMLN vamos a estar a la par de ese pueblo, dando la batalla, visibilizando, denunciando, condenando, y por supuesto que
vamos a ser los ojos y los oídos de nuestro pueblo, porque hasta ahora han tenido el control total del cerco mediático, pero lo estamos rompiendo. Y nos está, toda nuestra militancia, sí, le pedimos mantenernos unidos en el pensamiento y en la acción. Hay que hacer honor al ideario político de nuestro partido. Somos un partido democrático, revolucionario y socialista. Eso no son palabras huecas. Quien no las entienda, que se dé a la tarea de estudiarlas, porque eso es lo que va a garantizar que nosotros no traicionemos este sueño de una nueva sociedad, una sociedad con justicia social, una sociedad donde los medios de producción sean de propiedad social para garantizar los bienes y servicios de la sociedad, donde sea el pueblo organizado quien decida qué es lo que va a hacer, cómo se va a proyectar. Tiene que ser ellos los que formulan las políticas locales, tienen que ser ellos los que las ejecutan, las que las controlan, las que las evalúan y las puedan reimpulsar, porque es la única manera. Un pueblo empoderado será dueño de su propio futuro. Lo vemos clarito con el hermano pueblo de Cuba, el hermano pueblo de Venezuela, que a pesar del gran cerco, no solamente el cerco mediático, sino que es un bloqueo criminal estrangulador que trata de matar por hambre a esas revoluciones, y ahí están firmes, como las palmas, como dicen los hermanos cubanos, como las palmeras, que las pueden doblar los huracanes, pero no se quiebran. Este imperio ha tratado por todos los medios de destruir esas revoluciones y lo que ha conseguido es fortalecerlas, porque se mantienen firmes con métodos alternativos para su sobrevivencia. Cuba es uno de los países que más ha desarrollado la agricultura ecológica, utilizando las técnicas de agricultura, agricultura integral, una agricultura regenerativa en la que permite que sin químicos, sin pesticidas, poder tener una agricultura que por lo menos lo mantenga, no en riqueza, porque eso se le achaca al pueblo cubano, que se mantiene en pobreza. Por supuesto que se va a mantener en pobreza porque no le permiten desarrollarse. Quieren que compita con los leones sueltos y quieren tener al venado amarrado. O sea, eso es una injusticia del tamaño de la luna. Eso no se lo cree nadie. Entonces, pero sí, los hermanos cubanos saben lo que están haciendo, tienen el concepto de la guerra de todo el pueblo y saben de que los yanquis saben que si se meten a Cuba, difícilmente van a salir. Y el mismo concepto tienen los hermanos venezolanos, donde todo el pueblo está unido en una unidad cívico-militar, defendiendo la revolución, organizados en consejos comunales, en todo lo que es organización popular. Eso es lo que nosotros queremos también para nuestro pueblo. Una organización sólida que esté clarita y consciente que solamente el pueblo salva al pueblo, como dijo el padre Tilo. Así que, Félix, te agradezco muchísimo el tiempo que has tenido para estar acá con nosotros, para darnos también algún ángulo de tu personalidad que no conocíamos y que nos alegra muchísimo saber, pues, tus raíces, tu trayectoria, tus convicciones, tu firmeza, y nos sentimos verdaderamente orgullosos de ti y seguros de que este proyecto no fallará, porque se sostiene con hombres y mujeres con esa calidad de conciencia social y conciencia de clase y espíritu de sacrificio. Así que muchísimas gracias, Félix. Muchísimas gracias a los que se conectaron, los que comentaron, los que compartieron, siempre haciendo el llamado a nuestra militancia a mantenernos unidos en nuestro ideario político, porque la unidad se sustenta en los sueños comunes, en los sueños conjuntos. Pero si estamos soñando cosas diferentes y vemos el instrumento de lucha que es el partido como una especie de hacer negocios, no es el partido político que tienen que estar, sino que tienen que buscar otros derroteros, porque este es el instrumento de lucha de nuestro pueblo. Así es que hacemos ese llamado a la conciencia, hacemos ese llamado a mantenernos unidos como hermanos, practicando nuestros valores y principios revolucionarios. Agradecemos también a la Solidaridad Internacional por todo el apoyo que nos han dado, nos dan y que nos están dando ahora con los programas que estamos desarrollando como Internacionalismo Proletario. Estamos también desarrollando
redescubriendo las raíces de nuestros pueblos ya, o sea, porque ya El Salvador nos quedó chiquitito, estamos extendiéndonos con los hermanos pueblos latinoamericanos, indoamericanos. Eso nos permite también tener un buen panorama. Así es que muy agradecidos, exigimos por supuesto la libertad para las y los presos políticos, no más persecución política en El Salvador, dictadura nunca más, y que viva el FMLN, Félix. Vamos a poner la cámara para cerrar. Porque el mensaje crea impacto y transforma la historia. 730 días luchando por llevar las gestas heroicas a todo rincón donde El Salvador está presente y que harán de nuestro país una tierra de libertad. Canadá, Estados Unidos, Europa y Australia. Bastiones en la batalla mediática. El Salvador, nuestro destino, nuestra raíz, nuestra razón de existir. Frente Intercontinental, 2 años siendo la voz del FMLN en la comunidad de salvadoreños en el exterior.